Bueno, y aquí en un capítulo más del Canal Afro tenemos a la profesora Olga Ruth González. Ella es una profesora experta en educación. Profesora Ruth, bienvenida al Canal Afro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar es cómo ha llevado la profesora Ruth este proceso en la educación en la ciudad de Cali. Bueno, pues te comento que yo hace más o menos, creo que unos 30 y algo de años, vengo trabajando con la educación. He trabajado con todos los niveles. Empecé primero en el sector privado y posteriormente empezó todo el proceso en la educación pública. Primero era por OPS, después era provisional y después llegué al concurso. El primer concurso que hubo aquí en Cali fue como en el 2003. Entonces concursé y gané ese concurso con un concurso que se llamaba el mayoritario. Pero yo sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con los procesos afro. Hay una situación. Yo soy nacida y criada en Cali, entonces mis padres también se vinieron muy pequeños para Cali, entonces nosotros no teníamos como, digamos, como ciertas costumbres que veía en mis compañeras. Yo tengo, la mayoría de mis compañeras de trabajo vienen o son del Chocó o de regiones del Pacífico donde tienen todavía muchas de las costumbres, de las tradiciones. Entonces me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con estas tradiciones. Entonces empiezo como a investigar, a mirar y luego después de eso se empiezan a trabajar con otro tipo de procesos. Entonces empieza todo lo que tenía que ver con el concurso para población afro, pero pues yo ya había concursado, estaba en el mayoritario, pero igual empecé yo a hacer procesos con ellos y empezamos a trabajar, porque igual pues, yo soy afro, entonces tenía que empezar en los procesos con lo que tenía que ver con mi etnia. Entonces empezamos a trabajar desde ese tiempo, más o menos en 2003, 2004, empezamos a trabajar con todo lo que tenía que ver con la educación, aunque no estaba muy bien reglamentada aquí en Cali en ese momento, pero pues empezamos como a dar, digamos, como los pininos en ese tiempo. Sabemos que Cali es una de las ciudades de Colombia con el mayor índice de habitantes afros. ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios eh, implementan la etnoeducación? Bueno, sí, así como tú dices, eh, Cali tiene más o menos como el 60% de población afro. Eh, este porcentaje se debe, pues ahí tiene varias razones. Una de ellas, como la principal, es el desplazamiento forzoso. Entonces empiezan a emigrar personas. Creemos que muchas personas llegan a Cali de pronto por la cercanía y por el clima. Tú sabes que la mayoría de zonas del Pacífico es un clima cálido y el clima de Cali se asemeja mucho al clima de las regiones donde vienen. Entonces empiezan a llegar muchas personas y se asintonan aquí en Cali. Eh, con esta, bueno, Cali está dividido en comunas, en 21 comunas, pero hay 7 de esas comunas donde hay mayor presencia de familias afrodescendientes. Entonces, eh, con todos los procesos de la educación, se empieza a pensar que eh, que no se puede dejar perder la identidad que tienen las familias, porque se empiezan a ver muchos choques. Bueno, cuando recién empezamos, veíamos
las personas llegan y muchas personas tienen, digamos, dichos, tienen ciertas costumbres y al llegar a la ciudad, muchas personas no comprenden como, como su idiosincrasia, por decir algo. Entonces empiezan a haber muchos choques en las escuelas con los mismos docentes. Entonces, por ejemplo, a corregir a los niños que así no se dice, que esta cosa no se dice así, que bueno, una cantidad de cosas. Entonces empezamos a mirar, se empieza a mirar, la educación está pensando en preservar la identidad de las personas. Entonces, en vez de criticarle todo, pues todo la parte cultural que tienen, entonces se hace lo contrario, se empieza a tomar esa parte y empezamos a enriquecer los currículos. Entonces, ahí es cuando se va empezando la educación y como le decía, se hace el concurso y en este concurso se nombran docentes en educadores formados en educación y se establecen eh, las instituciones de 7 comunas, que son las que mayor población tienen de afrodescendientes, y allí hay 22 instituciones, pues, 22 instituciones que se empieza a hacer todo un trabajo que no ha sido muy fácil. Se nombró en ese momento, se dijo que eran instituciones educadoras, pero no salía la resolución. Apenas el año pasado salió la resolución, porque hay 3 aspectos para declarar una institución educadora. Entonces, uno es o que tenga la mayor población de las familias de los estudiantes que sean afrodescendientes, o que tengan, que se pueda trabajar un proyecto educativo comunitario, o que tengan algo, por ejemplo, lo de la lengua. Aquí en Cali, no, pues las personas vienen aunque tengan, digamos, unos dialectos, pero pues es el mismo castellano. La única parte donde se tiene una lengua diferente es en Palenque, pero el solo hecho de tener mayor población afrodescendiente, entonces podemos empezar a hacer como todo este trabajo, y apenas el año pasado sale la resolución para estas 22 instituciones educadoras aquí en Cali. Qué bien, profe. Eh, es decir, usted trabaja tanto con comunidades afros e indígenas. A ver, la educación, hay 2 tipos de educación, hay educación indígena y hay educación afrodescendiente. Entonces, en las instituciones, pues hay niños, hay familias de varias etnias, pero como te digo, en estas 22 instituciones que le comento, la mayor población es afrodescendiente. Entonces, se trabaja la educación afrodescendiente, aunque se da cabida a todo, pues igual se trabaja la multiculturalidad y se tiene en cuenta toda la diversidad, pero la cátedra que se implementa es la cátedra de estudios afrocolombianos, no es la cátedra indígena, porque la mayor población es afrocolombiana. Usted siempre en su trabajo ha enfatizado en el color de piel, en ese reconocimiento de nuestro color de piel. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza? Bueno, a ver, lo que tiene que ver en educación no es como tanto el color, o sea, que el color sea, o sea, cuando digamos que si tengo piel oscura, entonces que se trabaja la educación, simplemente la educación afrocolombiana, ¿no? El color de piel no es mucho lo que se diga, sino la identidad, como se identifiquen las personas. Por ejemplo, lo que yo te decía, el 60% de la población es afro aquí en Cali. Sin embargo, en el censo no dice eso, porque es como la persona se identifique. Entonces, por ejemplo, yo soy afro, pero si en el censo la forma como se preguntaba era: ¿usted se reconoce, se identifica como tal, indígena, afrodescendiente? Bueno,
Y si a mí me da por decir que yo no me reconozco como afrodescendiente, si yo puedo decir que yo me considero mestiza, entonces eso es lo que sé, ellos toman. Entonces, por eso en el censo no aparece que haya tanta población afrodescendiente aquí. Entonces, ¿qué empezamos nos empezamos a pensarnos? Las personas no se reconocen porque no se identifican como afrodescendientes y no se identifican porque hay algunas razones. Tú sabes que casi siempre se ha pensado que todo lo negro es malo. Entonces se empieza a hablar de que tuve un día negro, la voy a ver bien negra, bueno, todo lo malo lo relacionan con lo negro. Entonces la gente no quiere, claro, no quiere no se quiere identificar con lo negro porque es que pues va a tener rechazo y todo eso. Entonces, ese es el trabajo de la educación. Empezamos a hacer este trabajo. Entonces, eh, yo veía cuando con los niños pequeños, bueno, en ese tiempo, yo ahora soy coordinadora en la institución, pero antes yo era docente, entonces veía que con los niños se hacían trabajos, todos los trabajos que tienen que ver con la figura humana y ellos iban a colorearse. Entonces, algunos no preferían no colorearlo y otros decían, es que no tengo color piel, profe, es que no tengo, es que el color piel. Entonces, tú sabes que el color piel, la gente le llama color piel al color salmón, ese colorcito Claro. salmón. Entonces, los niños, si no tenían, buscaban, préstame el color piel, o se pintaban de amarillo o de rosado. Entonces, a partir de eso, empiezo a hacer un trabajo que era para que los niños se pudieran como identificar digamos, aceptar un poquito más con el color que se les asemejaba a ellos. Entonces empezaba yo a coger los colores y los ponía primero en mi mano, por el color café, el color ese salmón que ellos le dicen piel, o rosado, o blanco. Entonces yo les preguntaba que cuál se parecía más a mi color, entonces pues obviamente decían el café. Luego se los ponía a ellos y les decía cuál se parece más a tu color. Entonces pues sí, el café, entonces algunos lo cogían, pero empezaban a pintar muy, muy suavecito, que quedara como muy tenue. Entonces a partir de eso pues empezamos a hacer un trabajo un proyecto al que le denominé mi color piel, y entonces empezó pues a leer mucho sobre todo lo que tiene que ver con la persona no querer ser de este color. Y empiezo a ver que no solamente son los niños pequeños, empiezo a ver con personas, con los estudiantes más grandes, con los de secundaria y es más, con los mismos docentes. Y empiezo a mirar toda esta situación de las personas que están usando, las mujeres que usan cremas aclaradoras y toda la situación que viene con esas cremas, el daño que está causando. Por ejemplo, en África, muchísimas mujeres les ha dado cáncer porque usan cremas aclaradoras y la crema sí dice los perjuicios, pero lo dice en letra muy pequeña y la gente no lo lee. Y es despigmentarse y la persona que usa eso se supone que nunca más en su vida puede exponerse al sol. Y pues como la gente no lo sabe, se expone y están teniendo una cantidad de problemas. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar y eso hay que empezarlo a trabajar con los niños más pequeños, con los de preescolar. Pero yo lo que hacía era que yo lo trabajaba y lo trabajaba con mi grupo y de pronto con los grupos de algunas compañeras, pero yo decía es que trabajarlo con un grupito no va a solucionar, no va a dar la solución, hay que hacer otra cosa. Entonces empezó a trabajarlo con profesores, con mis compañeros primero, después con profesores de otras instituciones y luego pues se fue como regando de pronto la ola. Entonces me invitan de una universidad a dar un taller con docentes. Entonces empezamos a trabajar con docentes y pues me llevó la sorpresa que también los docentes no querían colorearse. Bueno, este proyecto en mi color piel, tiene un taller en el que se habla, bueno, todo lo que tiene que ver entre la diferencia entre etnia, raza, bueno, toda esa cantidad de cosas.
Y por último, en el taller está la persona debe escoger varios, entre varios dibujos con el que más se identifica y luego tiene una cantidad de colores, pero hay muchos colores, diferentes tonos de color piel y que se coloreen. Y también había dificultad, los docentes no querían colorearse, entonces pues es como el trabajo que empezamos a hacer, pero bueno, una vez que se empieza a trabajar y se empezó a mirar porque son varios talleres. Hay un taller muy lindo de sensibilización que es frente a un espejo y mirarse, pues, y reconocerse y aceptarse como es. Y ya, pues, después de eso, los niños ya empiezan a, a- a identificarse y a buscar. Ya cuando van, por ejemplo, los niños afro, ya no hay esa dificultad, ya no van a coger que este color el salmón. Ah, bueno, porque lo otro es que dentro del taller nos damos cuenta que no hay un solo tono de color piel, hay muchísimos tonos de color piel, entonces ellos ya no cogen, digamos, los niños afro el café y los otros niños el salmón, los niños mestizos, sino que con este trabajo pues hemos podido eh, mm, como identificar varios tonos y ellos se puede hacer la mezcla de varios tonos de piel. Este trabajo va en compañía de la Secretaría de Educación. Bueno, sí, lo que tiene que ver con todo lo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, sí, aquí en Cali el trabajo está muy organizado. Hay un departamento que es de asuntos étnicos y tiene personas digamos que lo direccionan. Y en las instituciones, en estas instituciones que te digo, en las 22, en la mayoría de estas 22 hay rectores nombrados por el concurso en algunas no, pero en la mayoría hay. Entonces, donde hay rectores nombrados por el concurso no, ellos jalonan mucho los procesos y habemos coordinadores. Yo soy coordinadora en educadora, hay varios coordinadores en educadores y hay también docentes. Entonces, digamos, en mi institución donde yo trabajo hay 82 docentes, de esos 82, como unos 35 son nombrados por el concurso del no, los demás son mayoritarios, pero al ser la institución no educadora, entonces todos los docentes trabajan los mismos procesos, porque es que no son solamente los que fueron nombrados, son todos. Y esto sí quiere el apoyo de Secretaría de Educación en cuanto a talleres de formación que se hacen, en cuanto a proporcionar material, porque es parte de la cátedra, dice que se debe proporcionar material que tenga que ver con procesos en educadores y, por ejemplo, cuando hay talleres, se sacan las resoluciones de permiso para que todo el personal vaya, no solamente los docentes que son del concurso de sino todos los docentes, porque consideramos que la formación debe ser para todos, porque para poder llevar a cabo bien los procesos deben participar todos. Profesora, yo leyendo un documento encontré donde decía que la etnoeducación llegó a Colombia, o sea, se empieza a hablar de etnoeducación en nuestro país en 1984, pero cuando esto se articula, solo se reconocen los pueblos indígenas. ¿Qué me dice de esto? ¿Qué me puede contar de esta historia? Bueno, lo que pasa es que los, la etnia de los indígenas han estado más organizados, digamos, en ese momento estaban más organizados que los afrodescendientes, porque la cátedra indígena ya venía. Yo me acuerdo, yo creo
casi todos los que hemos estudiado en Colombia cuando estábamos pequeños, a uno le enseñaban todo lo de las culturas de los mayas, los chichas, bueno, todo lo que tenía que ver con los indígenas, a nosotros nos enseñaban, pero nunca se habló de algo que tuviera que ver con lo afro. Lo único que nosotros conocíamos de pequeños cuando era de lo afro era que Cristóbal Colón descubrió América y que trajeron negros de África y que eran esclavos. Eso era todo lo que nos decían. Mientras que la etnia de los indígenas estaba mucho más organizados, entonces ellos empiezan sus procesos antes que nosotros y presentan todos sus proyectos, todo lo que tenía que ver con su reconocimiento y hacen ese reconocimiento, pues obviamente empiezan todos los procesos y son reconocidos antes que nosotros. Entonces a eso debe ser que se debió. Luego con la Ley General de la Educación se empieza a hablar de diversidad y de reconocimiento de las culturas. Entonces se empieza a trabajar, a organizar, ya se venían los estados, pero se empiezan como, digamos, a organizar todo lo que tiene que ver con los procesos afro y sale un decreto, el decreto 1122 en el 98, y este decreto es de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pero antes de esto, en el 93, se empiezan a reglamentar todo lo que tiene que ver en la legislación con la educación afrocolombiana, empieza desde el 93, pero hasta el 98 es que sale el decreto de que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe ser impartida en todos los establecimientos estatales y privados donde estén los niveles de preescolar, básica y media. Y dice que en todos los establecimientos del país, pero pues obvio, esto ha sido una lucha porque no en todos. Aún así, por ejemplo, por decir algo, Cali, con tanta presencia de población afro, y no en todas las instituciones aquí en Cali se trabaja la cátedra. Entonces, eso. Eso es debido como a la organización. Pero en este momento, pues vamos ahí, digamos, en los procesos, en la lucha, y podríamos decir que estamos dando unos resultados muy, muy positivos y muy interesantes con relación a la organización dentro de nuestra etnia. Sabemos que en Cali pues está la mayor parte de los afros, y a pesar de esto, Cali también se vive muchísimo el racismo. ¿Usted siente que con la educación ha ayudado a minimizar el racismo? Sí, claro, obvio, se ayuda a minimizar. Eh, el racismo, bueno, es un tema bastante complejo. De pronto, ahora no es tan marcado como antes. Digamos, no es tan de frente, pero sí sigue habiendo racismo, que es un poco más solapado, pero sí lo sigue habiendo. Pero sí, el trabajo de la educación y todo lo que tiene que ver con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos ha ayudado a minimizar mucho, sobre todo a nivel de las instituciones. Eh, Recuerdo bueno, eso fue, digamos, como tal vez en enero, antes de la pandemia, yo estaba en la oficina, yo soy coordinadora de primaria. Yo estaba en la oficina haciendo algo y en el corredor habían unos niños, eran como de cuarto de primaria y creo que estaban haciendo unas carteleras, algo así. Entonces yo los estaba escuchando, yo los escuchaba, entonces decía los niños que vamos a pintar, no sé qué, vamos a pintar alguien que está allá o algo así. Entonces otro niño
le dijo, no sé, le dijo algo, como que le pidió algo, no sé qué. Entonces dijo, no, yo no me pida eso porque entonces luego van a decir que como usted es afro, entonces que, que los afros son pobres y entonces que me estás pidiendo. El niño que le decía era un niño mestizo. Entonces decía, bueno, era como un tema así. Bueno, el hecho es que cuando yo salí y veo, eran niños, eran de cuarto, pero eran niños como de 8 o 9 años. Entonces veo como el discurso que están hablando, diciendo. Yo creo que hace unos 5 o 6 años atrás los niños no hubieran hablado de mestizo ni de afro, sino hubieran hecho de negro y de tales. Entonces ellos ya manejan un discurso diferente desde pequeñito, entonces ya se maneja el discurso diferente, entonces ellos hablan de racismo, o sea, saben que es racismo, saben que es discriminación, eh, el lenguaje también, como te decía, que se maneja para denominar a personas de diferentes etnias, entonces eso hace parte del trabajo que se está haciendo con los más pequeños y con los más grandes, pues es mucho mejor. Hay un, como una fortaleza, no sé si es en todo el país, pero aquí en Cali hay una fortaleza con, pues los chicos dicen que los negros estamos de moda. Y entonces, por ejemplo, todo esto por los turbantes. eh, Nosotros usamos muchos turbantes en el colegio y en todos los eventos que se hacen. Y las niñas, las chicas adolescentes, uno ve, es muy normal ver en los colegios o ver a cualquier parte de aquí en Cali una chica joven con turbante o dejarse su pelo natural, que es ahora hay muchísimas y hay muchas campañas para dejarse el cabello natural. Y tú ves las niñas en el colegio, ellas andan con su cabello natural y se lo dejan suelto que antes y anteriormente, por ejemplo, ver una niña afro con su pelo suelto natural, iban a decir, ah, pero que estás despeinada, que no sé qué. Ahora no se dice nada, la gente anda, ellos andan como, si les gusta dejarse su cabello suelto, natural, nadie le dice nada a los niños, a las niñas. Entonces, me parece que eso es positivo y que es gracias al trabajo que se está haciendo. O sea que según lo que usted me dice, este tema está muchísimo más avanzado en Cali. Sí, sí, yo creo que es por lo que le decía, por la cantidad de población afro que hay aquí y porque eh, pues el proceso en educación ha tenido, digamos, una aceptación por los gobiernos locales y, y pues eso ayuda, ¿no? Se jalona procesos y también hay una buena representación, digamos, a nivel de algunas entidades. Por ejemplo, aquí el secretario de Cultura es afro, y hace el secretario de Cultura aquí hace muchísimos procesos, hace muchísimas actividades que tienen que ver con la reivindicación de los derechos de las personas afro y todo eso. Entonces, toda esa parte de reconocimiento ha sido positiva. Usted hizo algunos viajes a España. Mm. Cuéntenos su experiencia. Bueno, eh, eso inicia como en el 2000. Bueno, yo hice una maestría y terminé la maestría en el 2012. Un día sale una convocatoria, de esas convocatorias que salen, que había un- para participar en un proyecto, en la convocatoria había que mandar un proyecto y en ese proyecto era de inclusión educativa. Entonces, inscribí el proyecto así como digamos, como porque se acaba el día anterior a terminar la convocatoria, lo escribo y lo mandé y como unos 15 días después me contestan que había sido aceptado mi proyecto, había que darle como algunas, como una organización ahí muy poquitas de forma y pues sí, fui en el 2013, por primera vez me invitaron
y todo tenía que ver con inclusión educativa, pero cuando preguntan, habíamos personas de varios países, entonces empiezan a apuntar la experiencia que teníamos, pues lo que tenga que ver con inclusión, y no era solamente inclusión con personas en situaciones de discapacidad, sino que también tenía que ver con diversidad y con todos esos temas. Entonces empiezo a contar la experiencia de lo que hacíamos aquí en Cali, lo que estábamos haciendo en este momento. Entonces les llamó a ellos mucho la atención y cuando yo hablaba de educación y toda esta cuestión, entonces pues les pareció muy llamativo y de ahí para allá me empezaron a invitar cada año. Entonces empezamos a hacer un proceso allí en España y lo más parecido como en educación que se hacía allí era eh, unos proyectos en los que se incluían todos los latinos, todas las personas de Sudamérica estaban en el grupo de latinos, luego estaban los gitanos, estaban los inmigrantes, los musulmanes, bueno, todos, que hay muchísimas personas también de diferentes países ahí, pero se hacía un trabajo así más o menos parecido al que se hace con la educación, porque la educación es trabajar y intentar preservar las costumbres, las raíces, las tradiciones de determinada etnia. Entonces lo que se hacía ya era también este trabajo porque decían ellos en este momento que tenían muchísimas dificultades, digamos, con los gitanos. O sea, que los gitanos tienen unas costumbres muy arraigadas, entonces eh, los rechazaban mucho porque dicen, bueno, que son eso, que son lo otro, pero es que eso hace parte de su cultura. Entonces empezamos a mirar pues todo esto que ellos tienen y en vez de criticarlos se utiliza para enriquecer los currículos. Entonces empezamos a hacer como ese intercambio más o menos con los lineamientos que tiene la educación colombiana. Lo empezamos a hacer allá en España, empezamos a hacer ese trabajo, por eso allí hay algunas fotos donde hay diferentes chicos, pero sí es en educación porque allí hay gitanos, como te digo, hay musulmanes, hay de diferentes etnias, entonces se empieza a hacer como todo este trabajo con ellos. Profesora Olga, sabemos que en nuestra Constitución colombiana hay unas palabras hermosísimas. Por ejemplo, en la ley 70 habla de nuestros derechos. También nuestra Constitución dice que somos un país pluriétnico y multicultural. Yo quiero que usted se despida pidiéndole, exigiéndole al gobierno colombiano que, que ya es la hora de cumplir lo que dice en la Constitución, que empiecen a articular esto de la educación en todas las instituciones del país, porque si la Constitución lo dice, eh, lo, lo más lógico es cumplirla. Entonces yo quiero que usted se despida con un mensaje contundente para el gobierno. Bueno, el mensaje este sería es que, eh, a ver, de pronto, digamos, no tanto sería para el gobierno, porque digamos que de alguna manera el gobierno ya ha hecho su parte. Están están los decretos, están las leyes, eh, entonces allí ya sería como, digamos, la parte que tiene que ver ya con digamos, con los gobiernos locales, con las secretarías de educación, sobre todo con las secretarías de educación, porque ya están las leyes, ya está todo hecho, pero entonces habría que apropiarse. Entonces, mi mensaje sería como para las secretarías de educación, que son las que tienen que hacer este trabajo en las diferentes ciudades y también para los docentes, ¿no? Porque
como te digo, aunque estén las leyes, pero si los docentes no se apropian, si los directivos no se apropian y no conocen estas leyes, entonces no se va a hacer el trabajo. Y una de las cosas muy, muy lindas es que se tiene que preservar las costumbres, se tiene que trabajar en ello, tenemos que luchar porque es que el ser humano no es nada sin sus creencias, sin sus tradiciones, sin su pasado, sin sus sueños, sin sus anhelos. Entonces, esas creencias, las tradiciones, los anhelos, los sueños, somos nosotros como educadores que los debemos luchar para que se sigan preservando, para que no se mueran. Entonces, es allí como mi mensaje, que los secretarios, las secretarías de educación, los directivos, eh, los docentes eh, hagan como todo ese trabajo que se tiene que hacer, que le enseñen a los niños a investigar la parte de la educación. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando se habla de educación afrocolombiana, casi siempre la gente piensa solamente en tambores, en bailes, en gastronomía, y es muy lindo, porque eso hace esa parte cultural hace parte y es muy bueno, pero es mucho más importante la parte de la investigación, de la parte que tenga que ver con la academia. Entonces, si nosotros sabemos de dónde venimos, podemos saber para dónde vamos. Y toda la cantidad pues, de situaciones que sean, nosotros podemos cambiar esa historia, el pensar que siempre los afros tienen que ser pobres, que son los que viven más de manera más marginada y todo eso lo podemos cambiar, se puede cambiar desde la educación, es que se cambia desde la educación, no hay otra forma de dónde cambiar, desde dónde cambiarla. Entonces, ese es mi llamado, sobre todo a las secretarías de educación, a las instituciones, a los directivos docentes, a los docentes, que es en las manos de quien tenemos, pues es el trabajo que nos corresponde y el futuro de todos estos niños, de todas estas familias, están podrían estar en nuestras manos y de nosotros depende, pues, que se haga bien o no el trabajo. Bueno, ella es la profesora Olga Ruth y hoy nos habló del tema de la etnoeducación. Ella viene trabajando desde hace mucho tiempo en su ciudad y está ayudando a su comunidad a que se reconozcan tanto como por su color de piel, como su cultura y todo esa valiosa historia que tenemos como pueblo afro. Profesora Ruth, desde acá del Canal Afro estamos muy agradecidos por haber traído este tema de tanta importancia aquí a nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias. Yo también muy agradecida por haberme invitado. Eh, bueno, espero que algo de lo que dije llegue a personas que lo puedan ver y que intenten. Es solamente uno, pues, como querer hacer las cosas, querer cambiar un poco la historia. Yo pienso que nosotros como docentes, en manos de nosotros está la transformación de las personas, porque yo siempre lo he dicho, no, nosotros no trabajamos con cualquier tipo de material, trabajamos con personas, trabajamos con niños y en manos de nosotros puede estar la transformación de esos niños. Hay la educación que se hace con amor, deja huella y son huellas que van a permanecer para siempre. Entonces, adelante, invito a mis colegas a que miremos, a que nos juntemos un poquito de la historia, que miremos, que investiguemos un poquito nosotros y sobre todo que tengamos esa disposición, ese amor para poder transmitir los conocimientos. Y a ustedes, muchísimas gracias por el trabajo que vienen haciendo, por
sacar adelante o resaltar nuestra etnia y todo lo que tiene que ver con lo afro, que es muy lindo. Y yo me despido con estas palabras, pidiéndole, exigiéndole a la Secretaría de Educación de aquí de Bogotá que por favor empiecen a articular, que empiece la cátedra afro en la ciudad de Bogotá, en los colegios, en los jardines infantiles. Y al Ministerio de Educación que se ponga las pilas a trabajar la cátedra afro. Hasta pronto. Hasta luego.